¿Qué es la muerte? Usted está ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Vamos a leerlo allí. ¿Qué es la muerte? La muerte es el portal y el umbral de la vida terrenal a la vida eterna. Esa es la muerte. Es el portal o el umbral que va desde la vida terrenal hasta la vida eterna. Y todos los que estamos en este mundo mortal estamos expuestos a ese proceso, a esa transición. Porque estamos en un mundo ¿qué? Mortal. Todas las criaturas que están en este universo están sujetas al cambio de la transición de la vida terrenal a la vida eterna. Podríamos decir asimismo que los años más cortos de la vida humana son los años terrestres, porque después vienen los años eternos que pueden ser o celestiales o infernales. Oiga, con todo respeto lo digo, los años más cortos de la vida humana son los terrestres. O sea, hay personas que viven hasta 50, 60, 70, 80, 100, 110. Hay gente que ha llegado por la misericordia del Señor hasta los 120. Pero muchos fenecen en diferentes procesos y etapas. El que muere está sujeto a la muerte violenta o está sujeto también a la muerte por enfermedad natural o la muerte natural. No necesariamente puede ser por enfermedad, simple y llanamente cargado de años alguien muere, se duerme y muere. Otros es una enfermedad, otro es una muerte violenta, accidente de tránsito, accidente en la casa, una bala a la aventura. Pero todos los que estamos aquí estamos sujetos a eso. Pero vuelvo y repito, los años más cortos son los terrestres y después vienen los años eternos de la vida humana, que pueden ser de dos maneras, o años celestiales o años infernales, dependiendo de qué tanto obedeció y atendió al mensaje de salvación que es promulgado a través de la sangre del Cordero. La muerte hace parte del ciclo de la vida, pero la gente no quiere saber de ello. Es más, cuando de pronto venimos a un servicio, no nos queremos que nos hablen de muerte, queremos que nos animen, queremos que nos den una palabra de aliento, pero esto es una palabra de aliento también, porque esta palabra te hace esforzar a que conserves en integridad tu vida cristiana y te motiva a que vivas para Cristo por encima de vivir para los hombres, que vivas para Cristo lejos de las apariencias. Ayer en consejería alguien le decía, mire, en asuntos de la iglesia, hermano, es inevitable que haya roncha, es inevitable que las ovejas se muerdan entre sí, es inevitable que haya broncas, pero algo que sí te digo es lo siguiente, amado, que lo que va a determinar si un creyente de una iglesia es bueno o malo es el rapto de la iglesia, punto. De aquí hasta allá pueden haber muchos que estén aparentando, pueden haber muchos que estén viviendo para Cristo y viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Gloria al Señor, como dice en el libro de Apocalipsis, el que esté santificándose, santifíquese aún más, y el que sea inmundo, sea inmundo, porque ya viene, dice la palabra. La muerte hace parte del ciclo de la vida. Si el hombre no tuviera muerte, si sus días sobre la tierra, sobre este espacio terrenal, no fueran acortados, hermanos, simple y llanamente nos había tocado que terraformar los demás planetas del sistema solar. Nos había tocado que rápidamente buscar la manera de cómo vivir en Marte o hasta en la misma Luna, porque viviríamos en un hacinamiento total. Si en un país como la China
por el hacinamiento, por la cantidad de personas que existen, a todo lo que se le mueve, se le echa la mano para comer. Imagínense cómo sería la tierra si no hubiese muerte desde que existe el hombre. Si hasta ahora las casas son pequeñas, porque las familias han ido cambiando maneras de planificar y de desarrollar sus familias. En otro tiempo la gran mayoría fueron criados en casonas, en el campo, casas grandes, porque eran 12, 13 tíos, 15 tíos. Y en diciembre se reunían en una finca y eran no sé tantos primos. Ahorita ya no es lo mismo. Entienda esto. Por más dolorosa que sea aceptar este ciclo, la muerte hace parte de. Pero la ventaja es que para los cristianos el morir es ¿qué? Y el vivir es ¿qué? Cristo. Entienda esta parte. Los cristianos no debemos tener miedo a la muerte. Quien tiene miedo a la muerte es porque tiene la salvación en entredicho. El que tiene miedo a la muerte tiene la salvación en entredicho. O sea, hay asuntos que no ha puesto en orden aquí terrenalmente. Pero los creyentes debemos mantener de la siguiente manera: con la maleta lista, porque somos peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Qué somos? Peregrinos y extranjeros. Eso es lo que somos, nada más. Dice ahí la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15 versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí el Señor está hablando a través del apóstol Pablo referente a la muerte. Nos está diciendo claramente de que no existe tal eternidad en sangre y carne, que para nosotros poder disfrutar de la eternidad necesitamos la transformación. Y hay dos maneras de ser transformados. El misterio que revela el versículo 51 dice es que uno es durmiendo en Cristo, somos transformados. Es decir, la muerte en Cristo te transforma para la vida eterna, aleluya. Pero hay otra transformación. Los que vivamos hasta el día del rapto, me incluyo allí, no sé cómo irán a ser las cosas de ahora en adelante referente a mi humanidad. Dios sabe hasta dónde yo existo y cuáles son los días de mi vida. Pero los que vivan hasta el día del rapto no van a dormir, pero necesitan también ser transformados. Hay dos maneras de transformación. Una es la muerte, a la cual le llamamos a los creyentes los que duermen en Cristo. Y la otra, ¿cuál es? La transformación para el día del rapto de la iglesia. Dos maneras. ¿Aló? Los científicos explicarían esto de la siguiente manera: la energía se convierte en materia y la materia se convierte en energía. Nosotros los cristianos tenemos esto bien claro. Por eso nosotros somos seres tripartitos, dotados de un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu, el cual da aliento de Dios y da la existencia, vuelve al Padre. Pero el alma, dependiendo de la decisión que hayas tomado en Cristo, es decir, la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Dependiendo de su decisión,
Si usted muere, va a sus años celestiales. Pero si usted muere en pecado, si usted muere en su propia voluntad, en su religiosidad, en su fanatismo, en lo que usted cree que es cristianismo, pero no es bíblico, no, si usted muere en esta situación, no pasaría a años celestiales, sino a años infernales. Si usted muere en odio, pasa a años infernales. Si usted muere en mentira, pasa a años infernales. Si usted muere en amor al dinero, en codicia, en fornicación, en adulterio, pasa a años infernales. Si usted muere en rebeldía, pasa a años infernales. ¿Por qué, pastor? Si son pecadillos, delante del Señor no hay pecado grande o pequeño. Todos son pecados y todos en el Señor son carcelables, no escarcelables. Óigalo bien, son carcelables. ¿Qué significa eso? Que por causa de esos pecados la gente puede ir a las prisiones eternas, que son los infiernos. Por las pequeñas zorras, pastor, sí, son delitos carcelables. Por eso, mis amados hermanos, el cristiano tiene que ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Cuál día? En el día en que el Señor nos llame para ser transformados. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que viva para Cristo? ¿Hay alguien aquí que viva para Cristo? El Señor es un juez justo. A Él no se le puede sobornar. Y por eso me encanta cuando dice esa canción: su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo que de gracia se consigue. Si usted estaba pensando ir al cielo, ojalá que lo haga por esta ruta. ¿Cuál ruta, pastor? Jesús, el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el tercer cielo. Y para ir a ese lugar, para disfrutar de los años celestiales, se necesita ir por esa ruta, transitar por esa ruta. Así que si mi hermano, usted se deleitaba cantando, cansado del camino, hermano, arrepiéntase, porque este camino es el camino de Cristo. No se canse del camino, porque el camino es Jesucristo. Deje de estar confesando derrota. Si se ha caído, levántese, sacúdase el polvo. Y mientras hay vida y esperanza, use la esperanza y la misericordia que Dios le ha dado en su santa prolongación de su existencia para vivir para Él, para honrarle a Él. Si Dios te ha dado una oportunidad, si en algún momento estuviste en peligro de muerte, si en algún momento estuviste en peligro de irte a una eternidad con signos de interrogación, es decir, no sabías para dónde ibas, si el Señor te ha dado una oportunidad más, aprovéchala, aprovéchala, porque eres frágil, somos frágiles. ¿Qué es lo que somos, iglesia? Frágiles. Sigo leyendo aquí, versículo 52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estamos hablando del día del ¿qué? Del rapto de la iglesia. Mire qué privilegio. Los que mueren en Cristo van a ser los primeros despertados. Pero los que mueren en Cristo, ¿en qué lugar están, pastor? Los que mueren en Cristo están en un lugar que es
el antejardín y es un lugar extenso en la eternidad que se conoce como el paraíso. Los hebreos lo conocen como el seno de Abraham. Nosotros los gentiles lo conocemos como el paraíso. Un lugar donde reposan los que duermen, ¿en quién? En Cristo. Allí no tienen ningún tormento. Allí están viviendo su pensión eterna, aleluya, esperando el día en que el Señor determine sobre toda la creación. Pero si nosotros hablamos de asuntos de eternidad, entienda esto: para el Señor un día son como 1000 años y para el Señor 1000 años son como un día. Y estamos hablando de un lugar en donde no existe el tiempo ni el espacio, amada iglesia. En la eternidad no existe tiempo ni espacio. Allá no es lo mismo que acá. Acá tú y yo estamos viviendo los años terrenales a los cuales la Biblia le llama el tiempo cronos, que se rige por los 365 días que la tierra da alrededor del sol y que da tu fecha de cumpleaños. Nos regimos por el movimiento de rotación que da el día y la noche. Y tenemos todos un reloj digital o de pulso que nos dice la hora para poder ordenarnos en nuestro diario vivir. Allá en la eternidad no existe eso. Allá en la eternidad no existe la luna ni existe el sol. Allá en la eternidad, la manera en que está distribuido el universo es muy, muy, muy diferente. Y es un lugar que existe por los siglos de los siglos. Y les tengo algo un misterio que quiero enseñarles. Ese lugar es más real que este lugar, porque de ese lugar procede este lugar. Es decir, desde la eternidad, de un sitio espiritual, de un sitio en la gran singularidad, fue creado lo que hoy conocemos como el universo material, el cosmos, en el cual usted y yo estamos. Y somos como unas pequeñas células comparados con las grandes lumbreras. Entienda esto, amada iglesia. En donde está la eternidad, allí no somos esclavos del tiempo. Allí no nos fatiga el calor ni nos fatiga el frío. Allí el sol inclemente no nos envejece. El que muere en Cristo tiene el privilegio, igual que aquel que muere en pecado, de vivir eternamente su juventud. El que muere en Cristo vive su eterna juventud en descanso pleno, en donde está la plenitud de gozo y en donde están las delicias a su diestra. Y el que muere en pecado está en su plenitud de juventud, viviendo los inclementes tormentos de los demonios, en donde la llama no cesa y el gusano nunca muere. Pastor, ¿y usted por qué nos está enseñando eso? Porque está en la Biblia. Porque está en la Biblia. Y porque lastimosamente, amados hermanos, a veces sabemos creyentes que somos muy testarudos. Nos dejamos distraer por el mundo y por el pecado. Nos dejamos desenfocar por los afanes del mundo. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte que la muerte en Cristo es un privilegio. Por eso nuestro hermano Antonio, señor padre de familia de los Hurtado, está descansando en la paz del Señor. La señora madre de nuestra hermana Rosemary, descansando en la paz del Señor. De los que he tenido que
en algún momento acompañar en la pérdida de un ser querido. La muerte en Cristo da un privilegio, pero la muerte en el pecado es una grave crisis espiritual. Dile al que está ahí a tu lado, antes de estar en una crisis espiritual eterna, díselo, antes de estar en una crisis espiritual eterna, soluciona tu crisis espiritual aquí. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Porque no sabes, añádele, porque no sabes ni el día ni la hora de tu deceso. Ojalá que ese día sea un día de fiesta en el cielo. Ojalá que ese día sea un día de fiesta en el cielo. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aprendiendo? Versículo 53. Ya lo leímos, ¿cierto? Versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cómo se vence a la muerte? Dice, sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. ¿Cuál es tu más grande victoria? El que mueras en Cristo, porque esta es la única manera de que la muerte sea vencida y derrotada. Aleluya. Gloria al Señor. Hay una sola muerte. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el ¿qué? El juicio. Pero hay dos resurrecciones. Una para vida eterna, que son los resucitados en Cristo, que son juzgados por Cristo. Oiga, los que resucitan y se van en el rapto con Cristo son juzgados en el juicio de Cristo, algo que le llamamos el bimá de Cristo o el trono de Cristo. Después de las bodas del Cordero, los creyentes vamos a ingresar a una especie de coronación de todo nuestro servicio que hicimos en la tierra en nombre de Cristo. Una coronación de todas las almas que en vida nosotros aquí alcanzamos en salvación para Cristo a través del mensaje del Evangelio. Va a haber una coronación, va a haber una premiación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Usted lo puede ver aquí. Váyase para la casa, no le estoy diciendo, le estoy echando. Váyase para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Va a haber una coronación. En esa primera y única resurrección va a haber una coronación. Eso no es de que, no es que yo me estaba congregando allí. La gran mayoría de cristianos van a ver cómo coronan a muchos con una cantidad de menciones, de honores y todas esas cosas. Pero algunos si acaso van a tener una medalla, otros, dele gracias a Dios, mi hijo, pasó raspado. Dele gracias a Dios, mi hijo, pasó raspado, porque la misericordia del Señor es muy grande. Capítulo 12, versículo 2. Aleluya, gloria al Señor por su revelación. Capítulo 12, versículo 2, ¿lo tiene? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. O sea, vamos a estar todos en nuestros cuerpos ¿qué? Gloriosos. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia
se aumentará. Estamos en esos tiempos. Y esa palabra que se le dijo a Daniel que se sellara, está abierta en este tiempo, promulgada en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, Mateo capítulo 24, versículo 21, Marcos capítulo 13, versículo 19, Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 nuevamente. Eso que acabamos de leer en Daniel se está cumpliendo a cabalidad en el Nuevo Testamento y también se está cumpliendo a cabalidad en este tiempo. O sea que en cualquier momento va a ocurrir que el fin de los tiempos. Y vamos a ver ese evento tan tremendo, tan espectacular. Y los que van a resucitar no van a salir como si fueran zombies, no va a ser una película zombie. Óigame bien, ese día la gente va a ser transformada de una manera tan gloriosa y tan poderosa, que Daniel mismo habla de que van a resplandecer como las estrellas. Dile al que está ahí a tu lado: tú puedes resplandecer como las estrellas. Tú puedes resplandecer como las estrellas. ¿Y cómo, pastor? Por la sangre del Cordero. ¿A cuántos les gustaría ir al cielo? Levanten la mano los que quieren ir al cielo. A ver, levanten la mano. ¿Quieres ir al cielo? Bueno, bájala. ¿Qué estás haciendo para ir allá? ¿Cómo te estás comportando? Si eres cristiano, has construido a partir de Cristo y estás viviendo una vida para Cristo. Estás santificándote permanentemente a través del ayuno, la oración, la consagración. Y si no eres cristiano, tú quieres ir al cielo, pero yo te digo algo: las obras buenas o las buenas obras no alcanzan para entrar al cielo. Las obras buenas o las buenas obras son como una escalera corta para pretender ir allá. Las buenas obras son como un ascensor que no funciona para pretender ir allá. Las buenas obras, ser buen ciudadano, ser buena madre, ser buen esposo, no alcanza, no es suficiente. Y por eso te digo que ningún ser humano en sus propias fuerzas puede ir allá. Si queremos ir allá, si quieres ir allá, necesitas de un puente, y esa es la cruz. Si quieres ir al Padre, necesitas del derramamiento de una preciosa sangre, y es la de Jesús. Tú no sabes en qué momento te vas a ir, pero entiende que la muerte hace parte de la vida. Y solamente el difunto, oiga, y solamente el difunto y el Padre pueden determinar si es cierto lo del rótulo que dice: descansó en la paz del Señor. Familiares, hermanos y amigos, les invita a condolerse, a acompañar a los dolientes. Solamente el difunto y solamente el Padre saben si verdaderamente descansó en la paz del Señor. Con todo respeto, yo no entiendo cuando alguien muere en pecado, en borracheras, en maldad, ¿cómo hay gente que se atreve a decir eso? ¿Sabes por qué? Porque el sistema religioso nos enseñó que tú podías hacer lo que quisieras en la tierra, que a punta de indulgencias, a punta de camándulas, Ave Marías y Padres Nuestros, te iban a sacar del purgatorio. O sea, que no ibas a ir al infierno, sino que ibas a estar en el purgatorio, y que a punta de indulgencias tú ibas a alcanzar la redención de ir al paraíso.
¿Y sabe qué es lo que hace eso? Deshonrar la sangre de Cristo. ¿Sabe qué es lo que hace esa creencia? Pisotear la sangre de Cristo. Argumentar que la sangre de Cristo no sirve para nada. Pero hoy te digo esto, eso es una clara herejía y es una blasfemia. Porque el único boleto para ir al viaje del cielo se llama Jesucristo nuestro Señor. Y solamente su preciosa sangre nos puede limpiar para que tú y yo vayamos al cielo. En el cielo no entra nada corrupto, en el cielo no entra nada inmundo. Ay, 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 pastor. Pero ¿por qué, pastor? Por eso nadie lo quiere, aleluya. No, hermano, es la palabra del Señor. Es la voz de la palabra de Dios. Termino diciendo lo siguiente. La palabra del Señor nos dice en capítulo 14 de Juan: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Pocas. Solamente para los discípulos, para los 24 ancianos de los tronos, para los 144. ¿Cómo dice ahí? Hay muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Jesús en este momento, ¿qué está haciendo? Está preparando lugar para su iglesia. Jesús está preparando lugar para los que van a habitar en la eternidad. ¿Cómo está tu terreno allá en el cielo? ¿Está como tu casa aquí en la tierra? Quizás no es el caso de aquí. Pero hay gente que en la casa, aquí terrenalmente tiene su casa de 3 pisos, pero allá en el cielo tiene un lote pelado. ¿Qué quiero decir con eso? De que han sembrado más para su carne que sembrar para el espíritu. Y eso es algo delicado. Que han sembrado más para la carne que para el espíritu. Aquí en la tierra se tiene carro, casa y beca, y eso no es pecado. Pero muchos de los que tienen carro, casa y beca tienen su corazón en esas cosas. Muchos de los que tienen carro, casa y beca tienen su corazón en el amor al dinero, tienen sus ídolos, tienen sus estatuillas, sus terafines, tienen sus pasiones. El Señor quiere que tú y yo ocupemos esas casas, amén. Dice la palabra del Señor también que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Él no es el Hades, Él es el Dios de la vida. Y Jesús dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. De gloria al Señor. Así que si usted y yo éramos de los que nos comíamos las uñas diciendo, ay, qué miedo a la muerte, no tenga temor. Jesús dijo, no tengas temor del que mata el cuerpo, sino del que mata el alma y la condena en el infierno. ¿Sabe quién es el que puede hacer eso? El único que puede condenar, la gente estaba asociando esta parte a Lucifer, pero no, el único que puede quitar la vida y ponerla es ¿quién? Dios. Y el único que puede condenar o absolver un alma es Dios. El único que puede lanzar al infierno, ¿quién es? Dios. ¿Cómo te puedes asegurar de no ir al infierno? Uno, que aceptes a Cristo como tu único suficiente y Salvador.
2, que honres su palabra, o sea, que te pongas a practicar lo que Él ha establecido en sus sagradas escrituras. 3, que vivas una vida que honre al Señor y que seas fundamentado en la roca que es Cristo. 4, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. 5, no diríamos que el 5 es el nombre que está escrito en el libro de la vida. Digamos que el cuarto es que persevere hasta el fin. Persevere hasta el fin, porque hay gente que se cansa de vivir para Cristo. Y por eso la canción de cansado del camino cae como anillo al dedo. No se canse del camino. Si usted quiere llegar a puerto seguro, cuando le toque que entregar su espíritu, hermano, avance a pesar de las tormentas, avance a pesar de los problemas, avance a pesar de las contradicciones, avance a pesar de la enfermedad, avance a pesar de la duda. Crea, tenga ánimo y, como decíamos el miércoles, confíe, porque su Señor está allí, su Señor está aquí. Jesucristo reina, y el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder opera en el avivamiento actual de la iglesia y opera también para la resurrección del día postrero. Los que mueren en Cristo no van a participar de la segunda muerte. Oiga, los que mueren en Cristo no van a participar de la segunda muerte. Daniel capítulo 12 lo habla claramente. ¿Cómo así, pastor, la segunda muerte? Hay unos que van a resucitar para ser juzgados delante del trono de Dios, el juicio del trono blanco. Esa gente vuelve otra vez a morir. ¿De qué manera? A una condenación eterna. Porque morir por segunda vez es irse a una eternidad sin Dios. Eso es peor que la misma muerte. ¿Cuántos quieren vivir en la eternidad con Cristo? Tú que eres cristiano, afírmate, consolídate, vive para Jesús, sé una adoración viva cada día. Y tú que no eres creyente, que nos visitas por primera vez, si quieres ir a ese lugar, acepta el perdón que te otorga la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mediante esa sangre, cuando mueras, vas a ir a vivir para siempre con Él. Recuerda lo siguiente: hay dos lugares para los años más largos de la vida humana. Aleluya. Póngase sobre sus pies.